Bueno, esta es la clase uno de Cábala para principiantes. Es una introducción a la Kabbalah, es una explicación de algunos conceptos básicos de lo que es Kabbalah. Kabbalah viene de la palabra lekabel, que significa los que reciben. ¿De quién? Los que reciben de Hashem, del Creador, de Dios. Son los encargados de recibir para compartir de Dios. Esta ciencia, que se llama Kabbalah, ha tenido varios nombres en el tiempo. En el Tanaj lo vamos a conocer como escuela de profetas o escuela de los profetas. El profeta, aunque nace con ciertas virtudes, es alguien que se hace. No nace profeta y de repente de un arte mágico se hace profeta. Lleva mucha dedicación, mucho estudio convertirse en profeta. Los niveles de profecía que habían en la antigüedad ya no están a nuestra disposición. Hoy tenemos apenas avistamientos de la profecía, pero es siempre por medio de esta ciencia llamada Kabbalah que vamos a acceder a esos niveles de conciencia, a esos niveles de entendimiento, a esos niveles de participación que podemos obtener del mundo espiritual. Dentro del sistema de interpretación de la Torá, vamos a ocupar la palabra Biblia durante todos nuestros estudios, pero cuando hablamos de la palabra Biblia, en realidad estamos hablando de la Biblia hebrea, el Tanaj. Ni siquiera le puedo llamar parecido al Antiguo Testamento porque se han cambiado el orden del Antiguo Testamento. Ya vamos a platicar de eso. Entonces, de nuevo, cuando usemos la palabra Biblia, estamos hablando de el Tanaj, la Biblia hebrea. Existen 4 sistemas de interpretación o formas de interpretación a largos rasgos de la Torah, de la Biblia en el judaísmo. El primero es el Peshat. Segundo es el Remes, Derush y Sod. El Peshat es el sencillo o literal. El Remes es una insinuación de lo que dice la escritura. El Derush es una derivación o analogías metafóricas. Y el Sod es el secreto. Esto es Kabbalah. ¿Para qué la Kabbalah? Algunas personas creen que es para tener visiones. Sí, se puede llegar a tener visiones estudiando Kabbalah. Para tener unidad con el Creador. Para conocer de tal manera al Creador que le podamos amar. Es en realidad un sistema de ritos, un sistema de meditaciones, un sistema de interpretación que nos permite acceder a la luz divina, participar de ella, ya sea por medio de la participación directa, de la contemplación o de la observación, y bajarla a la tierra para el beneficio de toda la humanidad. Eso significa crear un mundo de amor, ese mundo de amor que Dios diseñó. Para eso necesitamos más unidad. Comprender que lo que le pasa a un ser humano en África me afecta a mí, porque todos somos uno. Comprender que el sufrimiento de mi vecino es sufrimiento mío también. Comprender que la hambre de alguien me afecta a mí aunque yo esté comiendo. Comprender que somos uno, toda la humanidad es uno. Crear más consideración entre nosotros, ser más considerados, más educados, más conscientes de que la persona que está enfrente de mí, aquel que es mi vecino, aquellas personas que conozco y las que no conozco, tienen necesidades. Tengo que cuidar de ellas. Ellos cuidan de mí, yo cuido de ellos. Crear más paciencia y bondad. Cuando aprendemos a ver en las personas la imagen del Creador, es decir, yo fui creado a imagen y semejanza del Creador. La persona que está enfrente de mí también fue creada a imagen y semejanza del Creador.
Eso va a crear en mí, valga la redundancia, va a tener en mí un efecto de paciencia, va a tener en mí un efecto de bondad, de Gesed, donde vamos a querer que todos estén bien. Porque ¿cómo en mi cabeza puede caber que yo le voy a hacer daño a la imagen del Creador? Eso va a traer como consecuencia amor y unidad. En hebreo, hablar de amor y hablar de unidad es prácticamente lo mismo. Tienen una gematría de 13 ambos. Yo no puedo amar a algo si no soy uno con ellos, y para ser uno con ellos tengo que amarlo. No existe uno sin el otro. En forma práctica, aprender a dar sin condición, aprender a compartir. Cuando Hashem creó, Hashem significa el nombre y es una forma de referirnos al nombre sagrado. Van a encontrar que a veces decimos Hashem, a veces decimos Hakadosh Baruj Hu, que significa el santo bendito es, y a veces vamos a decir Havaya. Todo esto es una referencia al nombre de Hakadosh Baruj Hu, del santo bendito es, una Yud, una Hei, una Vav y una Hei. Pero para no usar el nombre sagrado, para no usar en vano el nombre sagrado, de acuerdo con los mandamientos que hemos recibido de él, vamos a decir eso, Havaya, Hashem, Hakadosh Baruj Hu. Y en las clases avanzadas, al principio me van a ver usarlo porque lo estoy enseñando y puedo usarlo para enseñarlo, por lo sagrado que es. Pero más avanzados vamos a decir, en lugar de decir Yod, Hey, vamos a decir Yod, Kei. Y en lugar de decir Vav, Hey, vamos a decir Vav, Kei, como una K en lugar de la Hey. Yod, Kei, Vav, Kei, que es una referencia también al nombre divino, pero no lo queremos mencionar en vano. Pero si este mundo se creó para crear placer, si Hakadosh Baruj Hu lo creó para dar placer a sus criaturas, estamos en un mundo donde no hay placer. Estamos en un mundo donde hay mucho sufrimiento. Quiere decir que algo estamos haciendo mal, porque nos dieron un mundo lleno de posibilidades y hemos mal utilizado esas posibilidades. Estudiar Kabbalah, practicar Kabbalah, acercarnos al Creador, corrige eso. Eso es lo que buscamos. Cuando alguien practica o estudia Kabbalah, porque yo no me considero un cabalista, me considero un estudioso de la Kabbalah. Todavía no me atrevo a ponerme ese título. Pero aquellos que estudiamos Kabbalah, lo que buscamos es eso. Que haya placer en el mundo para todas las criaturas. Pero el placer entendido correctamente, no el placer que viene del mal. Por lo tanto, aprender y practicar Kabbalah no debería ser opcional. Debería ser un imperativo en nuestra vida. No debería ser como, tal vez quiero, tal vez no quiero. Tengo un mandamiento, amar a Dios sobre todas las cosas. Para amar a Dios, necesito conocerlo. Para conocerlo bien, necesito estudiar los secretos de la Torah. Entonces es un imperativo que yo estudie Kabbalah. Y en estos tiempos, donde estamos esperando que las cosas se cumplan, donde sabemos que grandes cosas vienen para la humanidad, pero vienen cosas terribles también, es imperativo estudiar Kabbalah y amar al Creador. Muy pronto vamos a depender solamente de Él. Y cuando dependamos solamente de Dios, solo aquellos que están cerca de Él, aquellos que conocen a Dios, aquellos que aman a Dios, aquellos que son uno con Dios, aquellos que han aprendido a dar bondad en representación de Dios en esta tierra, van a poder depender de Él de verdad. El único método sin errores para acercarse al Creador es la Cábala. Ustedes nos ven a nosotros practicar Cábala hoy. Gente judía, gente que no es judía, pero está en el proceso de serlo, gente que aún no va a serse judía, está practicando Cábala hoy. Pero este método fue diseñado desde los profetas. Este fue el método más antiguo que hay. Es el método que practicó Abraham, que practicó Yitzhak.
Isaac, que practicó Jacob. Ese es el método del rey David. Ese es el método de los profetas, Jeremías, Elías, Ezequiel. Este es el único método por medio del cual nos acercamos inefablemente a Dios. Antes de practicar propiamente y estudiar propiamente Kabbalah, vamos a revisar algunos conceptos básicos de lo que es el Tanaj, de lo que significan las palabras de la Biblia en hebreo, tal y como fueron dadas a nuestros ancestros. El primero es la palabra fe, emuná. Siempre que vemos la palabra fe, se traduce de una palabra emuná en hebreo. Pero esta fe de la que hablamos en el hebreo no es la misma fe de solo creer algo. Significa actuar también. Significa tener confianza en esa cosa. La fe inicial puede ser creer, pero debo después conocer. Es decir, Moshe habló con Hashem. Moshe tenía contacto con Hashem, pero aún así Moshe tenía fe. En el momento que tenés fe en algo, cuando lo conoces, en español pasa a ser otra cosa. Conocer y fe son hasta contradictorios. Ya no tengo que creer algo porque ya lo conozco. Es decir, yo no tengo fe que estos lentes están acá. Yo sé que estos lentes están acá. Yo conozco que esos lentes están acá. En el hebreo, a pesar de que yo pueda ver y platicar con Hakadosh Baruj Hu, necesito tener emuná en Hakadosh Baruj Hu. Porque necesito confiar en él. Confiar en quién es él, en los atributos de él. Para eso necesito de verdad conocerlo. Entonces no es lo mismo. Buscamos una fe inteligente, una fe de conocimiento, una fe de percepción, una fe de percepción, una fe de que practica inclusive un contacto con Dios. No es solamente un creer. Creer es una fe infantil. Nosotros buscamos una fe madura, una fe llena de conocimiento. Pero en la realidad, solo un sadik, una persona que se dedica al estudio, una persona que se dedica a cumplir mandamientos en su vida, percibe la bondad divina, percibe al Creador de verdad. No podemos esperar concebir al Creador a medias. Hay un potencial en este mundo creado de capacidad de percibirlo. Es decir, se puede percibir, digamos, del 1 al 10, un 8, o un 6, o el número que se le ponga. No se vale quedarme en 1, no se vale quedarme en 2. Se supone que amo al Creador. Debo buscar percibirlo de la manera más alta posible para mí. Y para eso tengo que buscar ser un justo, un sadik. Un justo es una persona que estudia Torah, que cumple con mandamientos, que vive para el Creador, que es todo lo que hemos dicho. Ahora, ¿me convierto en sadik de la noche a la mañana? No. Es un proceso. Y va a ser un proceso que empiezas hoy, esperemos en Hashem, y que puede durarte toda una vida. O que va a durar toda tu vida. Porque vamos a ir perfeccionándonos siempre. Vamos a ir aprendiendo cosas nuevas, vamos a ir poniendo en práctica cosas nuevas. Y vas a ir descubriendo que los mandamientos son más profundos de lo que sabías y que cuando te decía amarás a tu prójimo, vas a ir descubriendo nuevas formas de amar a tu prójimo y cumpliendo más profundamente ese mandamiento. La Kabbalah será entonces tu camino. Para mientras es la fe, pero vamos a alimentarnos de tal manera de conocimiento, de meditación, de rezo, de cumplir mandamientos, de tal manera que lleguemos a una confianza absoluta en Akadosh Baruj Hu. El idioma en que se enseña Kabbalah. Se le conoce como el lenguaje de las ramas. ¿Por qué el lenguaje de las ramas? Porque en realidad es un lenguaje que va a usar
palabras del mundo material para describir circunstancias o cosas del mundo espiritual. Pero digamos, tenemos esta palabra. Vamos a pensar, ¿por qué es esta palabra representada por esta hoja, esta rama? Este es el árbol de la vida, que es este. Pero si fuera dibujo lo visualizaríamos así. Entonces, las raíces, aquí son las verdades espirituales. Aquí es el mundo material. Este mundo material está completamente ligado acá. Entonces, desde esta raíz sale esta hoja. Esta hoja, digamos, es la palabra luz. Entonces, cuando decimos luz, estamos ocupando un concepto material refiriéndonos a un concepto espiritual, íntimamente ligado, pero para efectos iniciales esto representa esto. Esto no es lo mismo que esto, pero es la única manera o la mejor manera que tenemos de explicarlo en el mundo material. Este lenguaje de las ramas está dando en el hebreo bíblico o el hebreo de las leyes, el hebreo talmúdico, que es básicamente un hebreo tomado del hebreo bíblico. Y muchas veces con referencia o siempre con referencias al hebreo bíblico. ¿Quién es Dios? Hashem. Ningún pensamiento lo puede comprender. El Arizal, uno de los más grandes, el más grande cabalista de los últimos 1000 años. No podemos comprender a Dios. Es imposible. Dios es un ser infinito. Es una esencia incognoscible. Es tan grande que la creación está dentro de él. Dicho en el lenguaje del Tanaj, cuando está dedicando el templo, el rey Salomón dice que el universo no lo puede contener. Es decir, si este es el universo, Hashem rebalsa. Hashem es mucho más que el universo. Entonces no hay término, no hay forma de describir a Hakadosh Baruj Hu. No hay nombre, no hay atributo. La forma en que le llamamos, creo que está más adelante, pero apenas aquí, la forma en que le llamamos en Kabbalah es Ein Sof. Eso describe al Creador. No hay fin, el sin fin, el infinito. No, de nuevo, por favor, Dios no es un señor enojado en el cielo, Dios no es una persona, Dios no es nada. Dios es una fuerza inmensa que rebalsa del universo. Es una luz infinita. Van a conocer entonces que también hay algunos autores que le llaman Or Ein Sof, luz sin fin, luz infinita. La otra pregunta que tenemos es, ¿Dios él o ella? Existe por tradición llamar a Dios, en especial en los idiomas occidentales, como él en el masculino. Sin embargo, cuando los cabalistas en Cábala avanzada están enseñando de Dios, en el inglés lo voy a tener que enseñar porque en el español no existe el it, pero en el inglés no es he, no es she, sino que es it. Porque él es masculino, pero también él es femenino. Dios tiene características masculinas y tiene características femeninas. Dios es todo. Entonces no podemos concebir a Dios como un él, no podemos concebir a Dios como un ella. Sin embargo, Dios tiene una parte masculina, Dios tiene una parte femenina, pero es uno solo. A la parte femenina la vamos a conocer como la Shejinah, como la presencia divina en la tierra. Vamos a expandir en este concepto muchísimo
en las clases que vienen. Entonces, ¿qué son los nombres de Dios? Los nombres de Dios, el nombre más común, bueno, el nombre que usamos como nombre de Dios, como este nombre va a ser borrado, he recibido instrucción de que siempre pongamos un guión entre las letras para no escribir, por respeto, el nombre de Dios seguido y después borrarlo. No estoy escribiendo una meditación o para cosas sagradas lo puedo hacer. Pero en estas clases así, que solo estamos hablando del nombre de Dios, es preferible hacerlo con el respeto más grande que tengamos. Así que quiero pedirles que de hoy en adelante, cuando escribamos el nombre de Dios, ponemos unas guiones en medio. ¿Es este Dios? Ni siquiera este nombre es Dios. ¿Este nombre? Es el nombre de Dios que dice yo soy. Cuando muchos le preguntan, ¿quién diles que te envía Equie? El nombre, la pronunciación correcta es Ejie, pero para no mencionarla, ocupamos Equie, con caca. Entonces, esto tampoco es Dios. Los nombres de Dios representan, digamos, atributos de Dios. Formas en que Dios se manifiesta en el mundo creado. Con alguna cualidad, con algún atributo, para alguna razón en específico, con una bendición específica. Pero no es Dios. Sin embargo, estas manifestaciones del Creador ya son sagradas, pero no representan en su totalidad a Hashem. Él es infinito. Un nombre no puede contener a Dios. Tenemos que empezar a meternos en nuestra cabeza ese concepto de la divinidad. E irnos quitando algunas cáscaras de pensamiento que tenemos para poder conectar con el verdadero Dios. ¿Quién es Adán? Adán es el primer hombre. Adán es el ser espiritual. Hay muchas más explicaciones de esto y vamos a ir aprendiendo en algunas clases, pero por ahora, Adán es en realidad el ser humano espiritual, ser humano con alma, es el ser humano capaz de encontrar a Dios, capaz de conectar con el Creador. Eso es ser Adán, eso es ser descendientes de Adán. ¿Cuál es el femenino de Adán? No existe. La Torah tiene 3 nombres para hombre: Gaber, Ish y Adán. Gaber y Ish tienen forma femenina. Adán no tiene forma femenina, porque Adán es la raza. Más que hombre lo deberíamos de traducir como humanidad, humano, incluyendo los 2 sexos dentro de él, tanto el femenino como el masculino. Cuando Adán fue creado varón y hembra, no solo varón. Entonces no vamos a encontrar en el hebreo bíblico, no vamos a encontrar en el Tanakh la palabra femenina de Adán porque no existe. Entonces Adán tiene el potencial de alcanzar todos los niveles de conciencia, es decir, de ser consciente en todos los niveles almáticos y conectar con el Creador. Esa es la grandeza de Adán. Somos la corona de la creación. Para hacer trabajo espiritual no hay diferencia entre hombre y mujer. La realidad, ¿cuál es? Nuestra realidad está compuesta
de varias dimensiones. A esa realidad le llamamos el árbol de la vida. Nosotros estamos acá, en la parte baja del árbol de la vida. Puedes ponerle nombres modernos para tratar de entenderlo hoy. Dimensiones, lugares, mundos, universos, lo que quieras. En nuestro mundo, nosotros ocupamos los 5 sentidos para entender la realidad. Es como que si estuviéramos parados, tuviéramos una gran pared acá y solo hubieran, a través de esas 5 rayitas puedo entender. Entonces yo puedo entender esta realidad solo a través de esas 5 rayitas. O sea, que la capacidad que tengo de entender esa realidad es completamente limitada. ¿Y qué pasa si esa cajita se convierte en un cuartito? No puedo ver toda esta realidad. No puedo ver las realidades que están entre las rayitas. La verdad, dicen nuestros sabios, que así vemos entre el 1% y el 2% de la realidad. El 2% de la realidad para los más inteligentes, para los que tienen acceso a más información. O sea que la humanidad anda más o menos en el 1% de la realidad. Quiere decir que nos estamos perdiendo, en el mejor de los casos, el 98% de la realidad, que son todo esto. A esto le llamamos entender, ver, participar, contemplar esta realidad. Es lo que le llamamos niveles de conciencia. ¿Qué es lo que vamos a buscar en la Kabbalah? ¿Qué es lo que vamos a intentar lograr por medio de cumplir mandamientos, por medio de rezar, por medio de conocer nombres de y por medio de meditar y hacer ejercicios de meditación y respiración, ir elevando nuestro nivel de conciencia de tal manera que podamos adquirir un porcentaje mayor, para que podamos comprender cómo funciona el universo. Si aprendemos cómo funciona el universo, podemos hacer que funcione para beneficio de Adán. En las próximas clases, las próximas charlas sobre este tema, vamos a estar viendo estas realidades y otros conceptos que les van a ir ayudando a comprender y conectar con el Creador. Para los de YouTube, nos despedimos acá y quedamos los que estamos en vivo en preguntas y respuestas.